Muy buenas tardes. Estamos aquí en Consultorio Legal. Gracias por estar escuchándonos. Soy la maestra Nelida Toscano y hoy hablaremos de un tema que es la guarda y custodia. Tenemos como invitado especial a un alumno aquí, al licenciado Juventino, a quien presento. Juventino, bienvenido. Sí, buenas tardes a todos. Soy el licenciado Juventino Otero Martínez, orgullosamente aquí egresado del CAD. Actualmente me encuentro cursando la maestría en procesal penal, ya en el 5º módulo, ya por terminar. Gracias, buenas tardes. Pues bueno, bienvenido otra vez, Juventino. Vamos a hablar de un tema que es sin duda complejo, que causa controversia, es la guarda y custodia, vista desde el punto de vista, pues, de los hombres, como tú lo has vivido. Si nos puedes contar un poquito acerca de tu historia con este tema, ¿a qué es lo que te enfrentaste cuando tuviste que luchar por la guardia y custodia de tus hijos? Es un tema que nos interesa y que yo creo que va a ser de interés de muchas personas, de muchos hombres que están en situaciones similares a la tuya. Pues sí, básicamente aquí en este enfoque, pues yo quiero pensar que mi caso pues se llevó de una manera a lo mejor no tan tradicional como algunos amigos o amigas que nos escuchan. Pues básicamente se llevó de otra manera. Básicamente aquí yo no tuve que de alguna forma entrar en litigio con algún familiar o mi pareja prácticamente. Aquí en este caso pues la circunstancia surgió de diferente manera. Aquí básicamente, pues aquí en este sentido, pues mi esposa, falleció. Entonces yo en ese momento, pues me encontraba, mi tren activo. Entonces, pues lógicamente, como para cumplir yo con mis actividades dentro de la vida castrense, pues tuve que pues de alguna forma, pues llegarme de algunas personas, primeramente de algunos familiares, posteriormente de alguna pareja sentimental que tenía en su momento, pues para poder lograr pues ese avance de mis hijos, sacarlos adelante básicamente. Aquí pues básicamente el problema consistió no tanto, como le vuelvo a repetir, en situación de que yo haya tenido que pelearme con mi cónyuge o con algún familiar de ella, porque pues puede dar el caso, ¿no? Aquí no, aquí básicamente fue ante la Procuraduría del DIF de Catepec, quien a través de una denuncia anónima, fue la que implementó un procedimiento para, aquí en este caso, pues lo estaban queriendo manejar por violencia familiar. En este caso, he de aclarar que yo tengo dos hijos menores, uno de nombre Gerardo y otro de nombre Angélica, pero aquí únicamente hacían hincapié de mi hijo mayor, el de Gerardo. Entonces aquí era un punto de diferente forma. Básicamente pues yo tuve que enfrentarme a lo que es a la pues sí, a la Procuraduría del DIF, quien pues yo en su momento hice ver a la procuradora, no recuerdo ahorita su nombre, sino pues con gusto lo diría. Al final de cuentas se acudió ante ella y a resolver esta situación, pero sí hubo muchas violaciones, tanto en notificarme como inclusive yo cuando llego ya entrando en el tema en concreto, para no alargarnos, llego yo a mi domicilio y resulta que ya había un fuerte operativo de personal especializado en violencia familiar. Y veo y observo que tienen a mi hijo en una esquina y y por lógica yo como ya en ese entonces pues yo ya estaba yo cursando la licenciatura. Los poquitos conocimientos que me habían transmitido los profesores, pues yo los hice valer en ese momento. Entonces, en primera, que porque estaban, básicamente, como me lo dijo la trabajadora social el comandante de ese agrupamiento, que estaban interrogando a mi hijo. Le digo, pues ¿cómo lo van a interrogar si es menor de edad y debe de estar en presencia de un adulto? En todo caso,
pues, un defensor nombrado pues básicamente por su tutor, que yo tengo yo soy el tutor. Entonces me expresa, no, bueno, es que hay una persona adulta. Le digo, sí, esa persona adulta es un vecino el cual no tiene ni siquiera la autorización por parte mía del cuidado, o sea, del deber garante de tenerlos en cuidado. Entonces, yo lo que le hice a mi hijo, ¿sabes qué? Métete a la casa, y ya interactué con estas personas, exigiéndoles el motivo de su presencia. Primeramente, quién o quiénes habían realizado esa denuncia. Primeramente, pues se expresaron que pues, era una denuncia anónima, y le digo, y posteriormente que señalaron que se estaba violentando en ese momento, y que el día de ayer inclusive había sido violentado mi hijo. Le digo, por parte mía, le digo, es que eso es, bueno, en su momento lo acreditaré, pero pues yo vengo precisamente, llego temprano en este momento, porque pues yo estoy, una vez cuando desempeña uno una guardia, pues dejan salir uno temprano. En el labor militar pues se le llama franquicia temprano. Entonces fue por eso que tuve la oportunidad de llegar temprano y en el momento que estaban realizando esas actividades. Por la que la trabajadora social del DIF, sin dejarme un citatorio formal, como lo establece el Código de Procedimientos tanto Nacional de Procedimientos Penales, únicamente me deja un folletito, me pone pues el domicilio donde debo de acudir, y le digo, es que básicamente es si yo necesito el apoyo de la violencia familiar. Le digo, pero usted está aquí viniendo a acusarme de que yo soy la persona que estoy generando la violencia. Para yo acudir, y en cierta forma yo consideraba que no tenía ningún aspecto, pues yo acudí a través de un familiar que tengo que también es abogado, acudí ante las instalaciones del DIF, el cual al acudir a las instalaciones del DIF pues no tenían reporte ni del operativo que se había realizado, no tenían abierto un expediente en relación a la situación que había realizado la trabajadora social. Entonces pues solicitamos hablar directamente con la procuradora del DIF, la cual precisamente señaló que porque habían dado únicamente ese taloncito, prácticamente un tipo de propaganda, ¿no? Porque no tenía las formalidades legales que debe tener un citatorio. La persona pues yo, así como esta persona tomó las providencias, yo también tomé las providencias de tomarle sus datos, de tomarle a qué instalación pertenecía. Fue la forma en que dieron con esta persona. Informó que sí, que efectivamente no había informado y que no había ningún expediente. Entonces, pues básicamente, pues me dieron un citatorio. Y como la denuncia era anónima, querían que yo denunciara el maltrato. Le digo, a ver, entonces aquí explíquenme, porque se supone que yo soy el generador de violencia y ahorita quieren que yo genere esa denuncia. Ustedes díganme quién es el denunciante, quién me está denunciando, a quiénes están denunciando, a quiénes están violentando físicamente, bueno, a los menores. En relación a, como lo vuelvo a repetir, pues yo tengo dos menores hijos. Pues yo no tanto por temor, sino simplemente por seguir el procedimiento, pues yo acudí nuevamente al DIF. Igual se volvieron a tornar una serie de irregularidades, ya que al momento de querer hacer los exámenes médicos, para empezar, no le dan una explicación de cómo va a llevarse el procedimiento, sino es que hasta que lo exigimos nosotros, que cuál iba a ser el procedimiento a seguir para determinar si había generado violencia o no, y únicamente de mi mayor hijo. En consecuencia, pues ya nos tuvieron que explicar que primero pasaría con el médico, posteriormente con la psicóloga, posteriormente ¿cómo se llama? Con trabajo social, y posteriormente con un agente de la Procuraduría. Juventino, entonces, de lo que nos comentas, entiendo, desgraciadamente fallece tu esposa, tú te quedas a cargo del cuidado de tus hijos debido a este fallecimiento, y en ese momento tú te desempeñabas como militar, ¿es así? Sí, así es. Y
conforme a lo que nos estás platicando, entiendo también que se inicia en contra de ti una denuncia anónima por violencia familiar. ¿Qué es lo que desencadena en este operativo que tú nos comentas? Entiendo que si tú no hubieras llegado ese día temprano, probablemente se hubieran llevado a tus menores hijos. Pues yo considero que sí. ¿Por qué? Porque básicamente al no haber quien, o sea, los defendiera. ¿Por qué? Porque básicamente la persona que se encargaba de su cuidado, pues también tenía sus actividades y en ese momento precisamente era la hora en que pues iba por su menor hijo, también tiene un menor hijo y básicamente pues mi hijo ya está, o sea, no era un bebé, o sea, podía quedarse ahí en la casa sin ningún problema, simplemente que lo agarraron a esa hora y yo creo que considero que sí hubieran podido llevárselo, ya que pues él presentaba una lesión en una mano, pero a consecuencia por estar jugando sufrió una lesión con la puerta y eso básicamente pues él en sus redes sociales lo subió y eso fuera lo que estaban tomando como pruebas dentro de la denuncia anónima. Entonces esta denuncia anónima va en función de violencia intrafamiliar que supuestamente tú realizabas en contra de tus hijos. ¿Y de qué forma te lo comunican? ¿Cómo te comunican que esta denuncia anónima o cómo te refieren ellos que tú produces esta violencia? Eres generador de violencia familiar con tus hijos. ¿Cómo te hacen del conocimiento esta situación? ¿Cómo te enteras que este operativo que se pone en marcha por parte de la Procuraduría es precisamente por esta situación de violencia y que a ti se te atribuye como generador de esta violencia familiar? ¿Cómo te enteras de esta situación, Juventino? Pues básicamente en el operativo. Luego repetir, o sea, al final de cuentas no me dejaron un citatorio con las formalidades de ley, únicamente me dejaron un talón y fue en ese momento que me entero básicamente de que yo me entero en esa situación y le vuelvo a repetir, no me dejaron ningún citatorio con las formalidades de ley, únicamente ese taloncito. Entonces únicamente te dicen que tú eres generador de violencia y que por esa razón entonces te van a quitar a los menores. ¿Qué es lo que pasa realmente durante todo ese momento? ¿Quién te hace esa comunicación directa? Te refieres a un folleto que te dejan. Pero en sí, ¿qué es lo que te dicen? Que tú estás siendo generador de violencia y que por esa razón se montó este operativo y que por esa razón los niños van a irse al DIF. Bueno, básicamente aquí lo que sucedió fue que una denuncia anónima no propiamente decían ante mí, y que inclusive durante la noche y el día había generado violencia, inclusive por eso es que el operativo que supuestamente ellos organizan, porque se supone que la violencia estaba siendo cometida en flagrancia, como básicamente. Entonces cuando yo me entero en la procuraduría me vuelvo a repetir, inclusive querían que yo hiciera esa denuncia, esa como la denuncia, correspondiente para que se siguiera el procedimiento cuando se supone que ya ellos tenían una denuncia anónima, entonces pues fue así la situación que yo me entero y que se lleva, fue una de las tantas irregularidades que se llevaron a cabo. Me imagino que ha de ser difícil o fue difícil para ti combinar el papel de papá y de trabajador en activo dentro del ámbito militar. ¿Cómo hacías tú para cumplir esta función de cuidado y protección hacia tus menores hijos? Pues básicamente yo lo que realizaba pues en mis tiempos libres pues era pues básicamente ver precisamente que no pues hicieran sus actividades, que pues básicamente estaban al cuidado de en ese momento pareja sentimental, que obedecieran, que le hicieran sus tareas, al cuidado, que comieran bien, o sea, todas esas situaciones que deben de realizarse, pero sí fue muy difícil tanto ellos como para ellos como para mí. Como para mí sí fue muy difícil el acoplarnos, el de pues mi hijo en ese momento tenía 12, 13 años, pues es la edad donde él quiere hacer lo que él quiere,
pues básicamente la zona donde yo vivo pues es muy conflictiva y hasta la fecha, o sea, lo sigo yo guiando y, y, este y hablándole muchas veces a lo mejor fuerte, a lo mejor eso es la gente lo que no les gusta, pero al final de cuentas yo considero y pienso que el delincuente se hace también en el hogar, porque si no hay nadie en quien lo corrija y quien lo alinee, pues se van rumbo a la delincuencia, ¿no? No hay más. Hablar de guarda y custodia, yo decía al principio que es un tema complejo. ¿Por qué? Porque culturalmente o tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados o pensamos que la única persona capaz de ser protectora o dar cariño es la mujer, es la madre. ¿Tú cómo ves en este sentido, por la experiencia que tú tuviste y ahora en el desempeño que tú tienes como abogado, crees que existe una igualdad entre hombres y mujeres dentro de un aspecto jurídico cuando se está ventilando una situación, un litigio de guarda y custodia de menores? Pues no hay una igualdad, ya que primeramente socialmente yo como lo viví, mucha gente decía, pues, en mi caso en concreto, mucha gente inclusive lo dice, a lo mejor hasta de broma lo dice, se muere el papá, no pasa nada porque está la mamá. Se muere la mamá, pues ya valió todo, ¿por qué? Porque al final de cuentas, pues se supone que la mamá puede hacer las dos funciones y el hombre no, eso socialmente. Legalmente, pues inclusive la misma legislación nos aplica a cierta edad donde tiene que estar con la, con la madre. Entonces, hasta la Ciudad de México es hasta los 12 años que tiene que estar con la madre. Entonces aquí y hay que ser muy incisivos. En primera instancia, pues hay pocos hombres que pelean la guardia y custodia. ¿Por qué? Porque precisamente no se quieren ver en esta situación de trabajar y cuidar. Máxime si no tienen el apoyo de algún familiar cercano que les apoye en pues en ese cuidado que requieren los menores, para su sano desarrollo. Entonces muchos padres pues prefieren no realizarlo. Y los que permiten realizarlo o los que se atreven a realizarlo, pues sufren muchas consecuencias, ya que normalmente en los juzgados familiares, yo como me he percatado, pues el 90% de su personal pues es mujer, son feministas. Y en parte eso pues hay una inclinación hacia la mujer. Es sumamente que el hombre pueda demostrar tajantemente que hay una violencia familiar por parte de la madre o hay una violencia generada por la madre, solamente es cuando así. Mientras tanto, es muy difícil que una autoridad judicial le otorgue la guardia y custodia. Juventino, entonces tú consideras que tratándose de un juicio de guarda y custodia, los jueces tienen una mayor preferencia hacia la madre para el otorgamiento de la guardia y custodia. ¿Y por qué crees que se deba a esta situación? Pues sí, yo considero que sí, pues básicamente ellos se ciñen a lo que establece la legislación aplicable en diferente estado. Básicamente en eso se fundan ellos para tomar esa determinación. Mientras no haya una situación flagrante o mejor dicho, tajante, pues los jueces, más que nada, lo vuelvo a repetir, la mayoría en los juzgados familiares, el 90% son del sexo femenino. Esta situación que tú viviste, Juventino, ¿cómo te afectó? ¿Cómo afectó tu entorno familiar? A ti como persona, ¿cómo afecta también a tus menores hijos? Cuéntanos en esta parte, ¿cuál fue la afectación? ¿Hubo alguna afectación psicológica? Después de esta situación, ¿tú actuaste en contra de esta institución que pretendió llevarse a tus hijos? Cuéntanos, ¿qué es lo que hiciste? ¿Legalmente ejercitaste algún tipo de acción? No, básicamente yo no ejercité ningún tipo de acción ante la Procuraduría. Básicamente yo
como yo les dije, yo vengo de buena fe a proporcionarle los exámenes médicos, el tratamiento médico que llevó a cabo de la lesión que sufrió, inclusive tratamientos psicológicos que lo estaba yo su momento por realizando por el duelo que sufría por la pérdida de su mamá. Entonces pero no únicamente yo lo que yo me concreté fue pues básicamente a justificar aportar las mayores probanzas para determinar que no había violencia familiar. Desde el inicio se determinó que no había violencia familiar, únicamente ellos, quiero pensar que según ellos su protocolo, le dieron el seguimiento que pues deja mucho que desear. Juventino, me comentabas fuera del aire que una de las situaciones en la que te hicieron énfasis en esta institución como para considerarte a ti no apto para ejercer la guardia y custodia de tus menores es que eras militar. ¿Por qué influyó esta parte, consideras tú, para esta situación, para que ellos pretendieran que tú no ejercieras esta guardia y custodia de estos menores? ¿Por qué se te consideró o fue el argumento que se te dio como una persona no apta para tener la guardia y custodia de tus menores hijos? Sí, de hecho, cuando yo acudí precisamente y acudí directamente con la Procuraduría del DIF, uno de sus argumentos fue el que una de las excepciones que maneja la legislación es de que al ser un militar en activo, no se le puede otorgar la guardia y custodia. A lo que yo, pues, en ese momento, el conocedor del derecho, yo le dije, pues sí existe esa excepción, pero yo considero que usted lo está malinterpretando, simple y sencillamente porque quiero pensar que si yo quiero pelear la guardia y custodia de un pariente consanguíneo segundo o tercer grado, y hubiera otra persona que lo hiciera, pudiera argumentar esa parte. Pero aquí en este caso se están tratando de mis hijos y lógicamente mi cónyuge pues, ya falleció. Entonces le dije, no, pues, o sea, al final de cuentas pues hay los recursos necesarios, pero por esa parte usted no me va a intimidar. Fue lo que yo le dije, usted no me va a intimidar por esa parte. Juventino, también nos comentabas que se te consideraba, o fue el argumento más bien dicho, para que no se te otorgara o no se te dejaran a los menores bajo tu cuidado, el hecho de que ellos sin examen alguno, sin prueba alguna, se te consideraba ya de entrada como una persona violenta. Esta situación, ¿de dónde ellos es que la sacan, ¿no? De dónde ellos toman esta situación para referirse a ti como una persona violenta y como no apta para tener la guardia y custodia de tus hijos? Pues básicamente esa fue la argumentación que el momento de hacer el operativo me argumentaron que referían en la denuncia que yo era un hombre muy violento, que porque era yo parte de la institución militar y que era yo un hombre muy violento y que siempre andaba yo armado, a lo que yo les dije, pues, conforme al artículo 10 constitucional y en base a lo que marca la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, tengo tengo armas en mi casa para mi protección de mi domicilio y ¿cómo se llama? Y debidamente manifestada como lo refiere el citada ley y su reglamento, le digo, simple y sencillamente es esa situación. Ahí los policías querían de alguna forma intimidarme en que podían realizar un cateo. Le digo, pues adelante, siempre y cuando pues traiga la orden de cateo. Al final de cuentas, yo aquí tengo mi arma para mi protección de domicilio, como lo establece el artículo 10 constitucional. Y si en una ocasión hice uso de mi arma, como lo es para la protección de mi domicilio, porque, le vuelvo a repetir, esa zona es muy violenta y ya se me había metido una persona a mi domicilio. Entonces, no sé si eso a los vecinos les genera conflicto, el que yo tenga un arma para mi protección, como lo establece la Constitución. Juventino, ahora ya que te desempeñas como abogado, que me imagino pues te han llegado asuntos precisamente con esta
con esta situación donde los padres también quieren ejercer su derecho a tener la guardia y custodia, y no solamente el derecho a ejercer la guardia y custodia, sino también en controversias de esta naturaleza, incluso también el derecho, en el caso de no tener la guardia y custodia, al derecho de visitas. ¿Tú crees que en cuanto a la distribución de roles entre lo que es el padre y la madre, ha evolucionado la participación del padre en la tarea del hogar? ¿Crees que el hombre es apto para tener la guardia y custodia de sus menores hijos? Pues ya dentro del ámbito pues ya profesional, pues nos podemos encontrar diferentes situaciones, tanto como la mujer es pues básicamente la generadora de violencia y el hombre es el que, en concreto yo llevo un asunto donde precisamente el padre solicita aquí, bueno, no solicita, básicamente demanda la guardia y custodia, pero aquí el problema es cómo se dio la situación. Pero en realidad, pues uno le crea a su cliente, yo en este caso iba yo por la parte demandada, pues uno le crea a su cliente que pues la mamá es la buena, ¿cómo se llama? La buena de aquí, que el papá es el malo. Entonces, y yo como hablé con el abogado de la parte contraria, y me decía, no, es que esto y es que lo otro. Le digo, es que aquí estamos en una situación donde usted le crea a su cliente y yo le creo a mi cliente. Entonces aquí va a versar lo que se exponga. Pero de entrada, ahí era un varón, el juez. De entrada el juez era un varón y la secretaria de acuerdos era una mujer. La mujer manifestó, conforme a la edad que tiene la menor, debe de estar con la mamá. Pues lógicamente en ese asunto pues a mí me convenía, a mí me favorecía prácticamente, ¿no? Pero el juez determinó que no, que con el papá, lo que es la guardia y custodia provisional. Ya una vez cuando se resolvió, pues determinaron que con el padre, en virtud que se probó. ¿Por qué? Porque la niña, al escuchar a la menor, pues se probó que sí, la mamá era la que generaba la violencia. Entonces aquí, pues básicamente, pues pues presta sus servicios muchas veces creyéndole al cliente, ¿no? Y pues uno trata de defender lo que es el derecho, básicamente. En otra situación, pues me pasó, aquí es al revés, aquí el padre es el que no responde, el padre es el que no quiso dar, mejor dicho, o sea, no peleó la guardia de custodia, pero sí no quiso dar alimentos y todavía son cínicos en situación de que quieren exigir sus derechos de verlo, ¿no? Derechos de convivencia con el menor cuando no cumplen sus obligaciones. Y una de las causales inclusive de perder la guardia, custodia y la patria potestad es no otorgar alimentos. Hablas de una parte muy importante que es la violencia. ¿A qué te refieres cuando hablas de violencia, por ejemplo, en el caso en concreto en el que nos refieres? ¿En qué consistía esta violencia? Sabemos que hay diferentes tipos de violencia. Básicamente aquí, en el caso en concreto, ¿qué tipo de violencia o cómo esta señora era generadora de violencia? ¿Qué actos estaba realizando para considerarla como generadora de violencia? Pues básicamente, según ya con las probanzas y una vez que me permitieron ver el video de la menor, la menor refería que pues la mamá la ponía en una esquina a comer sus alimentos, no la dejaba salir cuando de alguna forma salía a algún lugar, pues la encerraba prácticamente. La señora luego tenía que ir a hacer algunas actividades por horas y la dejaba encerrada sin cuidado de un adulto, que básicamente para poder hacer sus actividades escolares pues básicamente era a gritos y a golpes, y inclusive una de las testigos que llevó pues básicamente el actor, pues fue que precisamente cuando le iba de visita, pues la niña ya estaba cohibida, estaba sentada en una esquina al momento de que estaban comiendo. O sea, era básicamente entre físico y psicológico la menor.
Para determinar esta situación de violencia dentro de dentro de tu proceso, ¿qué tipo de pruebas aportaron las partes o qué tipo de pruebas es la que aportó tu cliente varón para que se acreditara efectivamente esta violencia? Pues aquí básicamente lo que tomó en consideración el juzgador, pues fue básicamente al escuchar a la menor, porque ya la menor pues ya tenía básicamente 10 años, 11 años básicamente, y que fue lo que no hubo necesario ninguna, bueno, bueno, ellos, mejor dicho, ellos no aportaron ninguna pericial en psicología o en maltrato. Entonces al final de cuentas pues fue básicamente lo que tomó en consideración el juzgador, pues fue al escuchar a la menor. Entonces la plática con el menor fue una prueba, bueno, que no es una prueba, sino fue un hecho contundente para que el juzgador determinara la guardia y custodia a favor de tu cliente. Fue la plática fue la parte decisiva para tomar esta decisión, sin ningún otro tipo de prueba. Pues básicamente sí, básicamente pues fue la que determinó esa situación, de que al escuchar a la menor, fue donde ya determinó claramente el juzgador que tenía que estar con el padre. Juventino, sabemos que hablar de la guardia y custodia, reitero, es un tema bastante complejo, porque tradicionalmente, lo vuelvo a repetir, tenemos la idea que la única persona que puede ser apta para proporcionar cuidado, protección, pues es la mujer, ¿no? Tenemos ese rol de actividades donde creemos que ella es la única que se debe de quedar al cuidado de los hijos y de hacerse cargo del hogar. Sin embargo, pues esta situación rebasa ya nuestra realidad social, de tal forma que también pues los hombres pueden ser aptos de tener el cuidado de participar también en actividades, pues no solamente laborales, sino también domésticas y estar al cuidado de los menores hijos. Sin embargo, tenemos pues cierta problemática en este sentido. ¿Tú consideras que no se está resolviendo con una igualdad tanto para mujeres y hombres, que no se está resolviendo desde una perspectiva de género? Pues básicamente, primero ahora sí que iniciamos en lo social. ¿Por qué? Porque muchas y muchos vemos que criticamos al primo, al hermano, al sobrino que está al cuidado de los menores, de los niños, y no rompemos ese machismo. No rompemos ese machismo, el de que nosotros podemos pues, tener el cuidado de los niños en primera instancia, como refería yo hace rato, hace unos momentos, pues básicamente los padres son los que luego a veces, por ese machismo que genera la misma, pues el mismo vínculo, ya sea en laboral, inclusive familiar, pues no hacen por pelear esa patria, esa guardia y custodia, perdón, esa guardia y custodia de sus hijos, de sus menores, aunque vean que tienen de alguna forma, digamos, las de ganar. ¿Por qué? Porque están siendo violentados por parte de la madre. Y básicamente a la pregunta, pues necesitamos, para la perspectiva de género, pues básicamente eso lo debe de aplicar los juzgadores. Los juzgadores son los que, en base al conocimiento y en base a esa situación, porque aquí en la Ciudad de México tenemos, o en el área conurbada, tenemos diferentes tipos de sociedad. Sociedad muy abierta, sociedad muy machista, sociedad muy humilde que ignora las situaciones. Entonces básicamente pues en esas índoles pues también varía su situación cultural y la apertura a esa situación, pero básicamente el que debe de hacer valer esa perspectiva de género son los juzgadores. Así es, Juventino. En la práctica, pues bueno, nos hemos encontrado, te habrás encontrado también tú, de que son muy pocas, como lo señalaste hace rato, son muy pocas las situaciones en las cuales un varón demanda la guardia y custodia
de sus menores hijos. Y también vemos con regularidad que lo hace esta situación, pero una vez que se ha iniciado una demanda en su contra, precisamente por la madre de los menores, donde reclama ella la guardia y custodia. Entonces él no tiene la iniciativa de demandar esta guardia y custodia, sino lo hace una vez que ha sido demandado y lo hace a manera de revancha, a manera como que de venganza, no porque realmente quiera la guardia y custodia efectivamente. Sin embargo, también tenemos casos de excepción donde los varones sí tienen la intención de tener la guardia y custodia y de ser aptos para tener la misma. ¿Qué problemática, aparte de la que mencionas, tú hablabas de que en los juzgados, pues la mayor parte del personal es femenino y que por esa situación tú consideras que no se está resolviendo con igualdad, no se está tomando una igualdad de género? ¿Qué crees qué soluciones podríamos dar para esta situación, para que también se les considere a los hombres en un plano de igualdad, para demandar la guardia y custodia y también para obtener ese derecho de visitas? Porque en otros asuntos tenemos no solamente la problemática de la guardia y custodia, sino tenemos la problemática para ejercer el derecho de visitas, porque también tenemos el otro lado, no podemos olvidar el otro lado, donde se condiciona ese derecho, que no es un derecho para los progenitores, sino es un derecho para los menores, con base en el interés superior de los niños, ¿verdad? Pero tenemos también esa otra parte que no se nos olvide, donde la mujer, la progenitora, utiliza a los menores también como bandera de guerra, ¿no? Y si tú no me das más dinero, está como condicionado tu derecho de visita a obtener más dinero. Entonces hablamos como una especie de mercantilizar ese derecho de visita, lo cual no debería de ser. Platícanos desde tu trabajo que has realizado, ¿cómo o cuál crees que sea la solución para beneficiar a los menores? Porque al final del día, quienes están siendo afectados por esta situación son los menores. Pues aquí básicamente lo primero que comentaba era en situación de que se demanda como revancha. Yo, como le digo a las clientes, más que nada, que es normalmente la que llega a soltar los servicios, yo hasta le digo, no se espante, al final de cuentas él va a querer, en base a eso, generar un temor. Si tú me demandas alimentos, yo te voy a quitar a los niños. Y parece que todos se ponen de acuerdo, inclusive en la reconvención, pues lo que hacen es precisamente solicitar la guardia y custodia, ¿no?, del menor. ¿Para qué? Para que la mamá, y bueno, y extrajudicialmente, cuando llegan a tener contacto, pues, ambos padres, pues es lo que le dice el padre: pues tú le sigues el juicio de alimentos, pues yo te quito a los niños. Entonces, de alguna forma, pues la mujer se siente, pues es un punto débil que tiene ella. Entonces yo de entrada les recomiendo, no se espante. O sea, al final de cuentas él puede hacer esto, puede decir esto, pero en realidad no es porque los quieran propiamente, sino que es como un medio de defensa que utilizan ellos, pues, para que la mujer ya no siga con el procedimiento. En base a la perspectiva de género, pues básicamente y el derecho superior de los niños y niñas y adolescentes, pues básicamente es la eficiencia en el juzgador, porque básicamente para toda situación pues hay que promover la promoción respectiva para que el juzgador nos dé nos llegamos a la justicia. Pero al final de cuentas, aquí los que también deben de entender son los padres, de que el que está afectando pues son a los menores. Pero al final de cuentas, ellos, pues, en mi poca experiencia, pues a ellos les vale, lo que ellos quieren es generar guerra, y al final de cuentas, quien se lleven no les interesa. Pero sí necesitamos generar más mecanismos eficientes, o mejor dicho, más medidas de apremio eficientes, para que tanto el padre como la madre, como se dé el caso, pues cumpla esas convivencias, porque es un derecho del menor, ni siquiera ni de ella, ni del padre, ni de la madre, ni del padre. Es un derecho de los niños, niñas y adolescentes.
Así es, Juventino. Hablas de un tema que va de la mano, que son los alimentos con guarda y custodia y régimen de visitas. Entonces, como lo comentábamos hace rato, tal parece que las partes están enrolladas en su problemática personal y dejan de lado a los menores, que es lo que más están padeciendo. Nosotros como abogados, lo que tenemos que, considero yo, ¿verdad? Tenemos que luchar por un acceso a la justicia en condiciones de igualdad, tanto para hombres como para mujeres. Hablabas también de un punto que me parece muy interesante también, que es la amenaza que realiza frecuentemente el varón hacia la mujer. Si tú me demandas el pago de alimentos, entonces yo voy a proceder y voy a quitarte a los menores. Y esto es en gran parte se debe pues a la falta de conocimiento, a mucha ignorancia. Entonces como abogados debemos estar comprometidos a informar que los alimentos son de orden público, de interés social, que estos no se pueden renunciar y que los alimentos es una obligación que tiene el acreedor, que tiene el deudor alimentario, a proporcionarle más si se trata de menores, ¿no? Que esta situación no cree pánico en la progenitora para no demandar por el miedo a que le puedan retirar a los menores. Entonces tenemos que luchar por este acceso a la justicia en condiciones de igualdad, también en el lado del varón, porque también tenemos esta situación del régimen de convivencias que también se torna difícil, porque en muchas de las ocasiones, y no me dejarás mentir, los asuntos que nos llegan es precisamente porque se ha fijado un porcentaje en cuestión de la pensión, se le viene descontando por nómina y sin embargo no tiene acceso a las visitas con los menores. Y aquí evidentemente se está vulnerando el derecho del menor. ¿Qué hacer en estos casos? Tú en tu experiencia, ¿cómo has visto que se da este trámite? ¿Este trámite es rápido? ¿Con qué situaciones difíciles nos encontramos, tanto abogados como las partes, dentro de ya un proceso para que los menores gocen de este derecho de visitas, del cual no deben de ser privados? Porque lo que se busca con este derecho de visitas es que puedan crecer en un ámbito armonioso y con ambos progenitores. ¿Qué medidas crees que se debe de tomar el juzgador para no vulnerar los derechos de los menores? Pues básicamente, como yo lo comentaba hace un momento, pues son medidas de apremio más eficientes, ¿sí? Si es posible, más lascivas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el que se está vulnerando es el derecho de un menor. Pues en consecuencia, porque los procedimientos son, al fin y al cabo, procedimientos que llevan, valga la redundancia, su proceso y muchas veces son largos. Y pues básicamente, como usted comentaba, ciertamente pues, al varón, si tiene un trabajo fijo, porque aquí también es otro de los puntos, ¿no? Si tiene un trabajo fijo, si trabaja para a un ente del gobierno, pues de inmediato provisionalmente se le aplica el descuento, ¿sí? Pero al final de cuentas, cuando él quiere hacer valer su derecho, tanto de él y más del menor, de la convivencia con el padre, pues ahí se ve vulnerado ese derecho que tienen tanto el padre como el menor. Y pues yo básicamente, pues es medidas de apremio más lesivas. O sea, desgraciadamente estamos en una sociedad donde a base de la imposición, o la base de la imposición de la ley, a base de la fuerza, hacemos las cosas. Entonces yo considero una situación más lesiva y se genere, básicamente se crea, mejor dicho, pues dentro de cada juzgado, pues una mesa específica para esa situación y se toman medidas drásticas en esa situación, porque no se está vulnerando ni al padre ni a la madre, sino al menor. Gracias, Juventino. Bueno, pues así es. Hablar de guardia y custodia pues implica muchos temas, muchos tópicos. Es importante que nuestro auditorio conozca cómo poder iniciar este proceso de guardia y custodia, cómo comienza esta demanda,
qué es a lo que se va a enfrentar con este proceso de guardia y custodia. Por nuestra experiencia, pues bueno, tenemos medidas provisionales que desde un principio al iniciar nuestra demanda podemos solicitar, como es que el que se establezca una guardia y custodia provisional, que se establezca el pago de alimentos en forma provisional, y para que posteriormente, una vez que se lleve a cabo todo este proceso y se aporten las pruebas necesarias, que sean útiles, que sean conducentes, pues se pueda determinar quién es el más apto para tener esta guardia y custodia, de tal forma que al entrar dentro de esta litis, pues nos vamos a encontrar con pruebas que tenemos que ofrecer como abogados. Estas pruebas pueden ser dictámenes en psicología, pruebas en trabajo social, la plática, por supuesto, con el menor, porque de ahí parten muchas situaciones, por lo menos parte la situación de establecer lo que es la guardia y custodia en forma provisional, porque si de entrada dentro de la plática que tenga el juzgador con el menor advierte una situación de violencia, esta situación de la guardia y custodia provisional quedará reservada hasta definitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que se tendrán que realizar los exámenes psicológicos correspondientes, los exámenes de trabajo social, quizá testimoniales. Es muy importante que se mantenga esta plática con el menor, observarlo. Obviamente también se tienen que seguir protocolos. Tenemos el protocolo de actuaciones de la Suprema Corte de Justicia, tratándose de niñas, niños y adolescentes. El menor, al entablar esa plática con el juzgador, tiene que estar también con un representante del DIF, incluso hasta con un psicólogo, para tener este conocimiento más amplio. Tú, en tu experiencia, ¿cómo se han dado estas pláticas con el menor? Porque también vemos que incluso estas pláticas no se dan en forma regular o como deberían de ser o como lo marca este protocolo de actuaciones. Acerca de esto, en tu experiencia, ¿qué nos puedes platicar? Pues básicamente, como usted bien lo refiere, el protocolo donde debe estar asistido el menor, pues en poca experiencia, pues no lo llevan a cabo, no hay inclusive a veces ni dejan que esté ningún familiar cercano con el menor, o sea, simplemente hablan directamente el juez con el menor, o sea, no llevan a cabo ese protocolo que usted menciona. Ahora, en relación, muchas veces dentro de la guardia y custodia se advierte la violencia familiar, se advierte que hay una violencia hacia el menor, pero sin embargo, como la litis planteada ante el juzgador fue por guardia y custodia y no por violencia familiar, pues únicamente se abocan a lo que es a la guardia y custodia, sin darle vista a la gente del Ministerio Público en relación al maltrato del menor que está sufriendo. Gracias, Juventino. Así es, sin embargo, no debemos de pasar por alto de que esta situación de violencia es una situación que de oficio debe de estudiar el juzgador, está obligado. Incluso si las partes dentro de su demanda o su contestación no ofrecieron pruebas idóneas, como puede ser la pericial en psicología, como puede ser los estudios de trabajo social, el juez está obligado de oficio solicitar que se desahoguen estas pruebas, que son pruebas para mejor proveer. Entonces esta situación es muy importante porque si no lo realiza, no tendrá los elementos contundentes para determinar quién de los progenitores es el más apto para ejercer la guardia y custodia, lo cual se me hace sumamente grave porque está de por medio del interés superior del menor. Lo que se está protegiendo y ponderando es el derecho del menor, el derecho a convivir con ambos progenitores y que se determine primeramente quién es el más apto para ejercer esta guardia y custodia. Y en segundo término, que no es menos importante, el derecho de visitas, porque se estaría vulnerando este derecho y se le podría estar ocasionando al menor a futuro un problema psicológico mayor, el de no tener estas convivencias con ambos progenitores. Por lo tanto, considero que es importante que las personas que nos están escuchando atiendan esta situación y que no se sientan intimidados
por su contraparte cuando se trata de demandar una situación de alimentos, de guardia y custodia, y máxime si tiene una situación de violencia familiar. Como recomendación, por último, Juventino, ¿qué le sugerirías a todos aquellos que nos escuchan? Pues básicamente a hacer valer sus derechos. Si bien es cierto que muchos dicen, no, pues es que el abogado cobra mucho. Hay defensorías de oficio que pueden acudir y les dan el asesoramiento necesario para que realicen su demanda o su denuncia según corresponda. Entonces deben de acercarse, deben de platicar, ¿cómo se llama? Yo tengo entendido que hay abogados que las consultan, las cobras. Yo en lo personal yo no las cobro. ¿Por qué? Porque a mí me sirve como retroalimentación y conocer un asunto, conocer otro caso, conocer otra perspectiva de cierta situación. Hay pero si no lo tienen esa facultad o esa de la economía, porque mucha gente lo hace o no lo hace, mejor dicho, por cuestiones económicas. Hay defensorías de oficio donde pueden acercarse y hacer valer sus derechos. Pues muchas gracias, Juventino. Pues esa es la recomendación. Esto ha sido el consultorio legal a cargo de su servidora, la maestra Nelida Toscano. Pongo mi teléfono como número de contacto, es el 55 39 51 40 87, donde me pongo a disposición para cualquier consulta legal, con el fin de apoyar y de que de verdad la autoridad resuelva tomando en cuenta la igualdad entre hombres y mujeres. Ha sido un placer estar en este programa. Te agradezco mucho, Juventino, que nos compartas tu historia, que nos compartas también la situación de este rol de actividades entre hombres y mujeres que tradicionalmente hemos llevado, pero que la realidad social nos ha traspasado, y que no solamente puede ejercer una guardia y custodia la mujer, sino también los hombres, también los varones, y que, ¿por qué no?, luchar por ello, ¿no? Agradezco también a Frecuencia K, al Centro de Estudios de Alta Dirección, por permitirme participar. Esta ha sido una emisión más en Frecuencia K. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.